Pido consentimiento unánime para que se dispense el Sin quórum. objeción. Señor presidente, el sábado, el liderazgo demócrata del Senado y la Cámara, incluyéndome a mí y al líder Jeffries, enviamos textos legislativos detallando los 10 puntos que describimos en nuestra carta, que ha sido pública desde el jueves, para controlar a AIC. Les enviamos a nuestros homólogos republicanos, incluyendo al líder Thune, al presidente Johnson y a la Casa Blanca. Así que desde el sábado la pelota ha estado en el campo de los republicanos. No tenemos idea de cuáles de nuestras propuestas aceptarán y cuáles rechazarán. Y cuando digo que los demócratas ofrecieron propuestas sumamente razonables y cuentan con el apoyo del pueblo estadounidense, no estoy exagerando. De hecho, muchos de ambos lados que han visto nuestras propuestas dicen que son razonables. Estamos pidiendo, y son razonables por una razón obvia, estamos pidiendo a ICE que no haga más que seguir los estándares que la gran mayoría de las agencias de aplicación de la ley ya siguen. ¿Por qué debería ser diferente ICE, especialmente cuando tienen un historial de brutalidad? Simplemente estamos diciendo que no se irrumpa en las casas de las personas sin una orden judicial. ¿Quién del otro lado se opone a eso? No hay policía secreta con máscaras y sin ninguna identificación. ¿Quién tiene agentes de policía en sus propias jurisdicciones que no tienen ninguna identificación y no están identificados en absoluto? Por supuesto que no. Eso es perfectamente razonable. Así es como hacemos cumplir la ley. Pregunto a los republicanos cuándo han visto alguna vez a un policía de tráfico usando una máscara. Los demócratas también dicen no al uso de la fuerza sin un código de conducta. Bueno, espero que la gente escuche esto. Nuestro lenguaje propuesto para el uso de la fuerza se basa en el lenguaje actualmente en vigor en el estado de Florida. Si es lo suficientemente bueno para la fuerza del orden de Florida, ciertamente debería ser lo suficientemente bueno para los republicanos en el Congreso. Florida difícilmente es un estado gobernado por demócratas. Tampoco podemos tener redadas no anunciadas en lugares como hospitales, escuelas primarias y centros de votación. Los republicanos deberían preguntar a la gente en casa si creen que está bien que ICE siga a los autobuses escolares o que ICE rodee las urnas, entre comillas, como dicen Steve Bannon y otros. La mayoría de los estadounidenses dirían que esto no tiene nada que ver con perseguir a criminales y todo que ver con intimidación, coacción y tratar de sesgar nuestro proceso electoral. Bueno, republicanos, el reloj está corriendo, les hemos enviado nuestras propuestas y son sumamente razonables. Espero que nuestros colegas del otro lado, muchos de los cuales, al menos aquí en el Senado, reconocen que las cosas necesitan cambiar, demuestren que están listos para actuar de manera significativa. Ahora, sobre la ley SAFE, mientras los estadounidenses luchan con altos costos, menos empleos y el caos interminable de Donald Trump, los republicanos de la Cámara están eligiendo pasar su tiempo esta semana en federalizar Jim Crow. Los republicanos se irritan, la derecha se irrita cada vez que digo que la ley SAFE es Jim Crow 2.0. No les gusta porque a veces la verdad duele. Aunque las políticas específicas pueden haber cambiado desde los días del sur de Jim Crow, el objetivo de la ley SAFE es el mismo: privar de derechos a los ciudadanos estadounidenses y dificultar que las personas elegibles voten, particularmente los estadounidenses de bajos ingresos y las personas de color. Esta es la verdad. La ley SAFE no es un proyecto de ley convencional en absoluto, es una pieza legislativa marginal que ahora ha tomado el control del Partido Republicano, disfrazándose de seguridad electoral, cuando en realidad se trata de sentar las bases para interferir en las elecciones de mitad de periodo y hacer que sea mucho más difícil para las personas votar. Aquí están solo algunas de las razones desagradables por las que la ley SAB es tan extrema como puede ser. Número 1, la ley SAB incluye requisitos de registro de votantes tan extremos que, si se promulga, podría privar de derechos a 21 millones de ciudadanos estadounidenses. 21 millones. Eso es más del 10% o significativamente más del 10% de las personas que votan. Número 2, millones de ciudadanos estadounidenses, millones, no tienen acceso a la documentación que el SAFE requeriría y estarían en peligro de ser excluidos de nuestra democracia. Por ejemplo, si eres uno del 50% de los estadounidenses que no tiene pasaporte, o si eres uno de los decenas de millones de estadounidenses que no puede acceder rápidamente a tu certificado de nacimiento, la ley SAP, en efecto, te quitaría el derecho a votar.
Número 3. La ley SAV eliminaría métodos comprobados de registro de votantes, incluyendo el registro por correo y el registro en línea. Eso significa que nuestros miembros del servicio en el extranjero podrían quedar excluidos. Eso significa que los estadounidenses que tienen dificultades para salir de sus hogares podrían quedar excluidos. Eso significa que los estadounidenses rurales podrían quedar excluidos de nuestra democracia. La ley SAVE introduciría el equivalente del siglo XXI de una democracia que tolera pruebas de alfabetización y pide a las personas que adivinen el número de caramelos en un frasco. ¿Y por qué razón? Porque Donald Trump hasta el día de hoy miente sobre las elecciones de 2020 y los republicanos en la Cámara, leales como lemmings hasta el final, ansiosamente apoyan sus mentiras y promueven proyectos de ley radicales, fingiendo que les importa la seguridad electoral. La ley SAV está muerta al llegar al Senado. Los demócratas del Senado no firmaremos nuestros nombres en esta pieza radical de legislación que quita el derecho al voto a decenas de millones de ciudadanos estadounidenses. Sobre Epstein, el anuncio más importante que los estadounidenses vieron durante el domingo del Super Bowl no tenía nada que ver con un nuevo producto o programa de televisión. Se trataba de justicia para las víctimas de Jeffrey Epstein. Un anuncio ayer promovido por la organización World Without Exploitation recordó al pueblo estadounidense la fea verdad. Millones y millones de archivos, aproximadamente la mitad de los archivos de Epstein, todavía están siendo retenidos por el Departamento de Justicia y no han logrado explicar por qué de una manera que la ley requiere. El Senado aprobó por unanimidad una legislación el año pasado que exige que estos archivos se publiquen antes del 19 de diciembre. Eso fue hace más de 50 días. El pueblo estadounidense se pregunta y todavía está esperando qué está ocultando Pam Bondi. Más temprano hoy, Ghislaine Maxwell compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara y se negó a responder preguntas, invocando en su lugar la quinta enmienda para cada pregunta. Más tarde esta semana, Pam Bondi testificará ante el Comité Judicial de la Cámara, pero hasta la fecha no ha mostrado al pueblo estadounidense la transparencia que los estadounidenses están exigiendo. Ya el pueblo estadounidense no está recibiendo las respuestas que se le prometieron sobre Jeffrey Epstein. Vergüenza, vergüenza para el Departamento de Justicia. Mientras continúan ocultando la verdad, las víctimas de Jeffrey Epstein siguen esperando su día de justicia. Y finalmente, sobre un nominado de Trump, Jeremy Carl. Esta semana, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado escuchará el testimonio sobre Jeremy Carl, el nominado de Donald Trump para ser el secretario asistente de Estado para organizaciones internacionales. Llamar a Jeremy Carl un radical y un fanático e incompetente es demasiado amable. Jeremy Carl tiene un largo historial de hacer comentarios violentos, antisemitas y abiertamente racistas en podcast y en redes sociales que recientemente ha intentado borrar frenéticamente. De sus oponentes políticos, una vez dijo, cito, no hay coexistencia pacífica, o ganamos o morimos. Llamó a Juneteenth, cito, un feriado de manipulación racial y vergüenza para los blancos, y si eres una persona blanca celebrando Juneteenth ya te has rendido. ¿Puedes creer que un tipo diría esto? Dijo que a los judíos a menudo les ha encantado hacerse las víctimas. Y en un podcast hace unos años añadió, a lo largo de la historia, los judíos eligieron algunas profesiones que los hicieron más opresivos y no pueden sorprenderse de que los descendientes promedio de campesinos cosacos les guarden rencor. ¿Puedes creer esto? ¡Qué basura estereotipada! Sobre el Holocausto, Carl simplemente dice, todos tienen traumas en su pasado. En otras palabras, está diciendo, supérenlo. Eso es vil. La larga historia de Jeremy Carl de opiniones racistas, supremacistas, blancas y antisemitas lo descalifica claramente para ocupar un puesto diplomático de alto nivel en el Departamento de Estado. Ninguna persona que piense que los judíos deben superar el Holocausto y difunda estereotipos perniciosos sobre los judíos puede afirmar tener el carácter o el juicio para servir como diplomático de este país. La nominación de Jeremy Carl no debería avanzar después de esta semana y debería ser obligado a responder durante el testimonio por su larga historia de retórica violenta, racista y antisemita. Cedo la palabra. Y note que el senador del estado de Washington ha llegado.